Y es que este fin de semana, pues hemos tenido un fin de semana impactante. Justamente fue el fiscal general quien reveló que estaban utilizando su nombre, que un juez con jurisdicción nacional en el circuito anticorrupción había utilizado su nombre. Pero si hacemos antecedentes, fue el 24 de abril de este año que la presidenta del Poder Judicial nombró a Mario Vallecillo como coordinador de los juzgados de letras de jurisdicción nacional de corrupción y criminalidad organizada y además medio ambiente. Coordinador. El 17 de agosto, vean ustedes, fue capturado por la ATIC por supuestamente extorsionar a un testigo protegido. Esto vino pues a que reaccionara el fiscal general y ordenara un requerimiento fiscal por utilizar su nombre y el de UFER. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia dijo que apoyaba la investigación del Ministerio Público y ordenaba una investigación exhaustiva al interior de todo el circuito. Lo interesante de esto es que Jorge Cálix, antes libre y ahora liberal, denunció que el dinero era para el esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial. Para el esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial. La pregunta que todos nos hacemos, ¿van a llegar hasta el final en esta investigación? ¿Quiénes van a investigar? Porque si le dan la zanahoria al conejo, obviamente se la va a comer. Justamente tenemos hoy invitado aquí en estudio a los abogados Nelson Castañeda de ASJ y también al abogado Kenneth Madrid, que él es abogado y analista. Porque lo que está sucediendo y lo que ha salido, esta pudrición dentro de la Corte Suprema de Justicia, no es nada nuevo. Y hemos escuchado diferentes reacciones. Todo el mundo habla de cobros, de tarifas y en todas las estructuras. ¿Están dispuestos realmente a llegar hasta las cabezas de esto? ¿Podría generarse un juicio político? Si hay alguna magistrada o magistrado de la Corte Suprema de Justicia involucrado, no sería la primera vez. En tiempos de Callejas se destituyó, se le hizo juicio a Osvaldo Ramos Soto. Legalmente, ¿verdad? Porque estamos hablando no lo que hicieron con la Sala Constitucional, no, lo que se hizo en el caso en tiempo de Callejas. Antes de iniciar con nuestro invitado, veamos este resumen de nuestros compañeros de los noticieros Impactos sobre este tema. El fiscal general de la República, Joel Zelaya, ordenó la captura del juez Marco Vallecillo, quien fue juramentado como coordinador del Juzgado de Letras en materia de criminalidad organizada y corrupción desde el pasado 24 de abril, quien es acusado por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido. Según el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, se ordenó una inmediata intervención en el circuito jurisdiccional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, con el fin de que exista seguridad y que las acciones se desarrollen de una forma transparente. Realizando ya el trabajo de intervención y de investigación que ha sido ordenado por parte de la magistrada presidenta y el equipo de supervisión general que desde ayer pues se encuentra reunido pues con sus subalternos y las personas asignadas. Ya han hecho coordinaciones con el Ministerio Público y se estarán realizando ya las primeras acciones en esta intervención de todo el circuito, pero con un especial énfasis en el juzgado. Bajo resguardo de las autoridades, Vallecillo fue trasladado hacia la unidad receptora de detenidos, conocida como Core 7, y posteriormente a los juzgados de criminalidad organizada y corrupción, donde manifestó que él es inocente, exigiendo que se haga pública su declaración. Les pido a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, no te preocupes, si yo no me pongan a mí, ellos me respetan mucho, a mí saben quién soy. Señores, yo les estoy pidiendo que mi audiencia sea pública, que ustedes puedan estar dentro de la audiencia para que entiendan los pormenores. Por si no lo dejan de... Por su parte, su abogado defensor Fran Galo manifiesta que se tienen todas las pruebas necesarias para desvincular a su cliente del delito que se le acusa. Llegó el Ministerio Público con los agentes de investigación y lo agarraron, es decir, a él no tiene en sus manos
dinero o cualquier cosa que le estén implicando en un delito. Pero será hasta la audiencia inicial en que el Ministerio Público presentará los medios de prueba y nosotros como defensa pues presentaremos los mismos. El precandidato del Partido Liberal, Jorge Calix, se pronunció mediante su cuenta de X. Vallecillo asegura que ese dinero no era para él, que era para el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial, afirmó Calix, por lo que analistas cuestionan que se investigue más a profundidad. El precandidato Jorge Calix, en donde dice y manifiesta que ese dinero no era dinero para el abogado del juez Marco Vallecillo, sino que era para el esposo de alguien más, que pues él tendrá que decir quién es ese esposo, esposo de quién es, ¿verdad? Creo que es una acusación un tanto temeraria de unos y de otros, ¿verdad? Del abogado Joel y también del abogado Calix. Expertos legales manifiestan que la creciente desconfianza en los entes judiciales refleja un clima de incertidumbre, cuestionando quién realmente está haciendo cumplir la ley. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Bueno, y es que este fin de semana fuimos sorprendidos justamente con este tema, porque de la corrupción en Honduras nada nos extraña. Imagínense, por ejemplo, cuántos nombres han dado en el juicio, de los juicios en Nueva York, y no se ha hecho nada acá. Pero ya que se capture al coordinador, porque no estoy hablando, no, estamos hablando del coordinador del circuito, crimen organizado, corrupción y medio ambiente. Ya está aquí con nosotros el abogado Nelson Castañeda de ASJ y también el abogado Kenneth Madrid, quien además de abogado es analista. Gracias por estar aquí con nosotros, abogado Kenneth. Pues para mí es un enorme placer estar aquí con usted, licenciada, y poder hablar sobre estos temas tan importantes que tienen al país movido, ¿no? Este fin de semana. Sí. Abogado Castañeda, ¿sorprendido con lo que ocurrió este fin de semana? Sí, claro, o sea, desde la sociedad civil siempre nos preocupa este tipo de acciones cometidas o cuando se denuncian este tipo de actores dentro del sistema de justicia. Y aquí hay tres elementos que nos preocupan. Número uno, el tipo de delito que le imputan, que es un delito bastante grave, que es el tema de extorsión. Número dos, la situación de la justicia, del sistema de justicia como tal, porque nuevamente queda en exhibición la falta de protocolos, mecanismos para prevenir que este tipo de situaciones ocurran, si es el caso. Y número tres, nuevamente, algo que nosotros hemos repetido, ¿qué nivel de vulnerabilidad pasan los testigos protegidos en el sistema de justicia? Siempre el testigo protegido, creo que dentro de las partes del proceso, es el más desprotegido de todo. Y entonces, que haya tenido el valor un testigo protegido de denunciar, ya ahí, pues, quiere decir que es un tema que ya escaló a otro nivel. Y pues lo que nosotros como sociedad civil podemos iniciar diciendo es, pedimos una investigación exhaustiva, pero asimismo, así como lo decía incluso el juez, que sea pública, para entender el contexto de lo que en realidad pasó, porque sabemos que una sola persona en un contexto de extorsión, de cohecho activo o pedir dinero a otra persona, usualmente no trabajan solas, son redes, sí, ¿verdad? Y entonces aquí es donde, pues, lo positivo es que el Ministerio Público actuó, ¿verdad? Que hubo una actuación bastante importante que deja un mensaje, ¿verdad? Eso creo que hay que resaltarlo, pero como usted lo decía al inicio, esperar de que lleguen hasta las últimas personas que se involucraron y que tuvieron un vínculo con esto, porque lo hemos visto en casos anteriores, dígase el caso del Seguro Social, hospitales móviles, donde se llegó hasta la persona que ejecutó, pero nunca se tocaron los intelectuales en el caso. Sí. Abogado Madrid, el problema de aquí es quién va a investigar. O sea, porque aquí no, el hecho ya está. O sea, sea aprobado o no sea aprobado, eso tendrá que actuar el Ministerio Público. La cuestión es que para mí estamos hablando del coordinador nacional del circuito, crimen organizado, corrupción y medio ambiente.
y supuestamente encontrado infragante, ¿verdad? Porque aquí hay que decirlo, hay que ver también los 3 millones. Si estaban o no estaban, o era transferencia electrónica, o qué onda. Pero la preocupación es, ¿quién va a investigar? Por ejemplo, la presidenta de la Corte hablaba, justamente, que ordena una investigación exhaustiva de los 5 jueces en materia del circuito de corrupción. Pero ¿quién lo va a investigar? Bueno, mire, qué interesante lo que usted manifiesta, licenciada. Mire, acá yo creo que hay que ver también desde 3 perspectivas este tema. Mire, primero es que esta persona, lógicamente, para poder atrever a hacerse esto, tiene que tener algún respaldo que lo haga manifestarse de esa forma como lo está haciendo, ¿no? Entonces, eso involucra, claro, que hay criminalidad organizada dentro del Poder Judicial, que hay otras personas que están actuando en este tipo de acciones. Segundo, mire, acá ha anunciado una intervención la presidenta de la Corte a esta jurisdicción especializada por medio de la Supervisión Nacional de Jueces. Sí, mire, la Supervisión Nacional de Jueces está hecha, pero para realizar investigaciones disciplinarias internas, para poder despedir a un juez que tiene que ser despedido de esta persona, ¿verdad? Además ya tiene un proceso penal. Pero realmente el Poder Judicial lo que amerita en este caso es que se forme una comisión de selección, tal como está establecido en la ley de la carrera judicial, para que certifique a todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial y que le deje la investigación penal al Ministerio Público, que trabaje la ATI, que trabaje realizando una investigación objetiva, transparente, imparcial, pero sí debe certificarse a todos los funcionarios del Poder Judicial. Lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo. El problema es que ahí no hay certificaciones anuales. Nadie le da seguimiento al patrimonio de los jueces, de los empleados y funcionarios. Nadie da ningún seguimiento. Miren, en el Poder Judicial hay personas que son receptores, que son los notificadores, por ejemplo, que tienen mejor cargo que el juez y que reciben ingresos muy exiguos, pero como tienen contacto con el público, se da ese tipo de cosas. Precisamente ASJ lo sabe, hace un par de años se hizo una investigación sobre corrupción en el Poder Judicial y salían salpicadas todas las jurisdicciones, ¿verdad? Jurisdicción laboral, civil, penal, y con nombres y apellidos de las personas que están en esas redes de corrupción. Va a ser interesante que acá se haga un trabajo muy fino y algo en particular, licenciada, mire, el tema acá es que ojalá que lo hayan capturado cuando ya se había configurado todos los requisitos del tipo penal, porque si lo capturaron y aún no se había configurado la entrega del dinero, que materialmente esté ahí, que se configure el tipo penal, todo esto se quedará en un show, porque prácticamente el juez tendrá que ponerlo en libertad porque no se cumplen los requisitos del tipo penal y ahí sí estará demostrando el Ministerio Público que ha fracasado en un proceso. Yo espero lo contrario, ¿verdad? Yo espero que sea un requerimiento fiscal muy soportado, que lo hayan capturado en el momento oportuno y que lógicamente se cumplan los requerimientos de la conducta delictiva para que el juez pueda dictar en este momento un auto formal procesamiento, medida cautelar y lo posible, y acá termino, licenciada, esa intervención, y ojalá que vayamos a un juicio oral y público, porque en el juicio oral y público sí vamos a poder apreciar todo lo que sucedió en ese hecho, porque cualquier ciudadano puede sentarse a la audiencia y poder apreciar qué fue lo que pasó en este caso. En esta etapa es bien difícil. Lo que pide que se hagan públicas que sean públicas las audiencias de la etapa preparatoria e intermedia es bien difícil, porque el mismo Código Procesal Penal establece que son públicas, pero para las partes nada más. Por eso esas audiencias se desarrollan en el despacho del juez, es muy pequeño y reducido el espacio, y a menos de que el juez admita que lleguen veedores porque están haciendo alguna investigación, etcétera, los admite, pero generalmente solo para las partes. Y es muy difícil que se haga pública también la declaración de él. Alguien me decía ayer que no había declarado, ¿verdad? No ha declarado que todavía. había hecho uso de su derecho constitucional de guardar silencio. Entonces, que era lo más lógico que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la audiencia inicial, pero es bien difícil que nosotros tengamos acceso a esas audiencias porque son públicas para las partes, repito, y la estrategia de investigación va a ser decretarlo en secretividad. Ahí verán, para que no se vuelva mediático lo que está pasando ahí, pero lógicamente esperamos una investigación muy amplia porque acá él no operaba solo. Y ustedes ambos coinciden en que no operaba solo. Sí, claro. Ambos coinciden que no operaba solo.
Es muy difícil hacer ese tipo de acciones. Recuerde que ya ahí habían varias personas involucradas, pero cuando él dice que no era para él el dinero, y no sé en qué momento lo dijo porque de él no lo he escuchado, ¿verdad? Pero son las denuncias que han salido a luz por parte de otros actores. Va a ser interesante porque para que se atrevan a hacer este tipo de acciones, obviamente tienen un respaldo atrás. Ellos obviamente para poder hacer esto. A mí lo que me preocupa, y en todo sentido, es el hecho de la vulnerabilidad de la aplicación de la justicia. Este señor fue nombrado en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, agosto, 4 meses. O sea, mire, 4 meses, y no haber una previa investigación, porque yo escuchaba diferentes abogados, reacciones, porque hay que escuchar a todos, decían, por ejemplo, están nombrando gente sin ningún proceso de selección, o sea, los jueces están nombrados de dedo y políticamente. ¿Es cierto esto? Sí, y así como le decía el abogado Kenneth, o sea, es algo que se ha venido recomendando por años, y no solo es este gobierno, sino de gobiernos anteriores se ha venido dando esa mala práctica, donde pues no hay un mecanismo para la selección, para primero dejar ingresar nuevos jueces, y en segundo lugar, para el nombramiento de jueces que optan a cargo de tomadores de decisión, que coordinan ya una jurisdicción, que eso es mucho más delicado todavía. Entonces sí, pues esto es un llamado, ¿verdad? Podemos decir que en este momento sí está bien politizada toda la estructura del Poder Judicial. Siempre ha estado politizada, ese es el tema, ¿verdad? Cuando las no hay ninguna diferencia con esta nueva Corte. Son elegidas por política, difícilmente la institución va a ser o va a trabajar bajo esa independencia como se espera, ¿verdad? Siendo, pues, desconcentrarse de las demás instancias, ¿verdad? Poder legislativo haciendo su trabajo, el ejecutivo también y tanto también el judicial, pero cuando las máximas autoridades son elegidas políticamente, difícilmente todo el linaje o la estructura de la institución va a operar sin una orientación o una referencia política. Mire, acá en este tema, licenciada, es muy importante tomar en cuenta también varias cosas. Mire, los mismos políticos le han hecho daño a la Corte. Cuando en el año 2011, por ahí hay un decreto que emitió el Congreso donde le da plenas facultades a la presidencia de la Corte. Sí. Lo han utilizado diferentes cortes, la Corte que estuvo del año 2009 a 2016 y la utilizó la Corte 2016-2022. Pero ¿qué pasa con esto? Que ese decreto le da plenas facultades a la presidencia de la Corte y no lleva ningún acto administrativo ni de nombramiento al pleno de los 15 magistrados. Entonces eso deslegitima a la Corte porque es un órgano colegiado. Sí. ¿Y qué otra cosa? Eso es nefasto, tiene que el Congreso colaborar con los hondureños y derogar ese decreto porque le está haciendo mucho daño. Segundo, el tema de que yo le mencionaba, la ley de la carrera judicial vigente dice que para nombrar a los jueces y funcionarios tienen que haber una comisión de selección integrada por diversos actores del Poder Judicial. Eso no se hace, han obviado la ley. ¿Y qué pasa con esto? Nombran de dedo. Eso ya no puede seguir pasando en el Poder Judicial porque estos son los resultados. Licenciada Nelson, aquí coincidimos porque este es el resultado. Personas involucradas en actos ilícitos. ¿Y qué pasa ahora? Nos demuestra, mire qué interesante este tema. La jurisdicción en materia de corrupción nació con la MASI en el país, que presionó para que esa jurisdicción se abriera. Al mismo tiempo se abrió la jurisdicción de extorsión. Pero cuando la manejó la Maxi hubo un proceso de selección. Ahí voy. Entonces, y recuerdo yo que era bien difícil. Sí, mire, y le hablo con conocimiento de causa. Yo integré la comisión, fui el secretario, estábamos en representación de ASJ, y fue interesante porque presionó tanto más y tanto la jurisdicción de extorsión como corrupción, en ambas se hizo un proceso de selección por oposición para los jueces, para todo el personal auxiliar, incluso desde motoristas hasta jueces. ¿Y qué traía como resultado eso? Pruebas de conocimiento, para saber si sabía la materia, hoja de vida, pruebas psicométricas, todas las pruebas de confianza. Investigación de patrimoniales, porque eso es bien importante. Pruebas patrimoniales, pruebas socioeconómicas, y que venían a determinar si el patrimonio de él es con lo que ha ganado y ha estado toda su vida. Fue interesante porque las personas calificaron, mucha gente fue no tomada en consideración por lo mismo en el entorno,
y comenzaron a trabajar. Y ahí yo debo de reconocer que la Corte anterior, por lo menos en ese campo, sí hizo las cosas bien. Y se nombró el personal. Luego, ¿qué pasó? Cuando ya pasó el proceso y la masa se había ido del país, la misma Corte anterior empezó a nombrar gente de dedo en esa jurisdicción. Y ahí es donde deslegitimaron. ¿Recuerda usted que hubo un motorista que la jurisdicción de corrupción que lo detuvieron por lo mismo, porque andaba en actos ilícitos? Entonces eso nos demuestra que cuando se nombra de dedo se cometen estos excesos, estos errores. ¿Y ahora qué hicieron? Fusionaron la jurisdicción de corrupción con la jurisdicción de extorsión y le adicionaron medio ambiente. Y tributario. Y ahora comienzan a nombrar sin ningún requisito. Ese es el daño que se le ha ocasionado al Poder Judicial cuando se están obviando lo que dice la ley. Así que la Corte Suprema tiene un gran reto de comenzar a respetar la ley de carrera judicial y a nombrar a las personas por oposición. Esa es la mejor contribución que le puede dar esta Corte ¿Estarán a dispuestos? Honduras. Bueno, con lo de este fin de semana, creo que es ya la gente ya tiene esa opinión, ¿verdad? De que nuevamente un Poder Judicial no está operando en la transparencia. Y creo que si el objetivo de este gobierno y el objetivo del Poder Judicial es cambiar la imagen de la institución, creo que, como dice el abogado Kenneth, ese sería un buen elemento y un buen legado que podría dejar la presidenta actual de la Corte. Sí, aquí tenemos justamente el tuit que originó todo este polvorín. Dice que es el del fiscal general. Dice: he ordenado por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, la aprehensión de un juez de jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, quien utilizaba mi nombre y de fiscales de la UFERCO para extorsionar a investigados por delitos de corrupción, ofreciéndoles cierres administrativos en su caso, sobreseimientos en sus causas. Vamos a evidenciar lo que siempre hemos dicho, que hay jueces corruptos, indignos de llamarse jueces. Vamos a desenmarañar a más servidores del Poder Judicial. Oiga bien, vea. Vamos a desenmarañar a más servidores del Poder Judicial, a quienes lo exhibiremos frente al pueblo y los pondremos ante la justicia hondureña. Así también luchamos de manera contundente para llevar ante la justicia a servidores del Ministerio Público que se dediquen a estos actos ilícitos. O sea, no, estamos hablando de cuestiones profundas lo que este hombre está diciendo. Pero fíjese que ahí, licenciada, me llama la atención dos cosas, y no sé si vamos a coincidir con el abogado Nelson, que él dice mire, algo para que el pueblo hondureño lo sepa. Esta no fue una orden de captura del Poder Judicial. Los fiscales tienen la potestad de poder detener personas para el hecho de investigarlo. Entonces, esta investigación fue del Ministerio Público. Es correcto. Por eso él dice, he ordenado la aprehensión, porque la aprehensión es otra figura en el cual que solo se detiene para investigar. Entonces acá nunca fue al Poder Judicial, nunca se dio una orden de captura. O sea que ellos no se dieron cuenta. Podemos aducir que la presidenta de la Corte y todo el no se dieron cuenta. Es correcto. Esto salió directamente del Ministerio Público, y en el tuit también dice él, vamos a desmontar lo que siempre hemos dicho, que ahí podemos ver donde dice que prácticamente hay corrupción y que se va a evidenciar lo que siempre han dicho. Ahora, mire esa frase tan interesante y lo que posteó la presidenta Castro también, que dijo que estaban desmontando esa corrupción, pero este funcionario fue nombrado en esta Corte, en esta Corte que lidera la actual presidencia. Entonces, también ahí viene un reto mayor. Mire, mala imagen para la presidenta Castro, mala imagen para la presidenta del Poder Judicial. Entonces acá tienen un reto mayor, y es el compromiso que deben de tener con la sociedad hondureña de cambiar esto que hay actualmente. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Están dispuestos? Porque he escuchado muchas propuestas. Yo creo que aquí es donde uno dice, y ojalá que los presidentes de los poderes del Estado, porque aquí al final todos van a tener que tomar una decisión, puede haber una intervención del Poder Judicial, no solamente de este, porque dependiendo, como ustedes mismos coinciden y toda la población en el sentido común nos dice, este hombre no operaba solo. ¿Están dispuestos a investigar los patrimonios de cada uno de los funcionarios del Poder Judicial? Una intervención como la policía, que bien o mal, pero hubo una intervención. Y se quedó hasta ahí nomás, tampoco se llegó al Ministerio Público. Y quedó la Corte y el Ministerio Público pendiente.
¿Qué tanto está dispuesto ese gobierno a depurar el Poder Judicial? Después de pausa, no nos cambien. Continuamos este diálogo con los abogados Nelson Castañeda y Kenneth Madrid. Interesantes puntos de vista. En este primer segmento ellos nos dicen de que, y ambos coinciden, en que el juez Vallecillo, coordinador, excoordinador, pero todavía es coordinador, pero no lo han destituido. No, ya está fuera. Ya está fuera. Bueno, pero ya... Formalmente no. Formalmente no. Pero de hecho ya está. Ya, pero él fungía como coordinador de los jueces de jurisdicción nacional en materia de crimen organizado, corrupción y medio ambiente. Coordinador, puesto por la actual presidenta de la Corte, porque al final ella es la que nombra por este procedimiento. Y aquí yo creo que la misma presidenta tiene un gran reto, porque ya lo nombró. Y como decía, si hubiese sido nombrado por todo el pleno tendría responsabilidad, pero en este caso, como nos explican nuestros invitados, cae directamente en la presidenta de la Corte. Ella ha ordenado a la Supervisión Nacional hacer una investigación exhaustiva, van a hacer evaluaciones a cada uno de los magistrados, revisar los casos, pero la cuestión es, ¿es valedero que sea la misma supervisión? Ustedes coinciden que no. Sí, no. Es que es una entidad disciplinaria. Nada para más. faltas. Sí. Es para faltas. Y para poder hacer el procedimiento interno de despido de un funcionario en el Poder Judicial cuando comete Pero no una para falta. una investigación de este tipo. No, mire, una investigación de este tipo no, y vamos a ver si coincidimos con el abogado Nelson. Mire, el primero, el Ministerio Público debe seguir su investigación en este caso porque debe mostrarnos a nosotros de manera efectiva qué pasó. Si hay otros autores intelectuales, si hay otras personas que estaban participando en esta criminalidad organizada, porque como también coincidimos, ahí no se opera solo. Pero sí deben de llegar hasta el fondo del asunto porque deben haber otros partícipes del hecho, entonces que se llegue hasta la raíz de este gran problema. Y segundo, yo sí pienso que no se puede intervenir el Poder Judicial porque es uno de los poderes del Estado, no tiene potestad el Congreso de hacer eso, pero sí la Corte Suprema de Justicia debe comenzar a hacer la labor que le corresponde y que marca la ley, que certifique a todos sus funcionarios, que a todos les haga las pruebas de confianza y pruebas de conocimiento. Podría ser una intervención interna, interno. Es interno, es la Corte Suprema que debe designar una comisión de certificación de los funcionarios y integrado por diferentes sectores, de ahí mismo el Poder Judicial, puede ser un representante de las Cortes de Apelación, un representante de los jueces, un representante del personal y de las asociaciones de empleados que hay. Pero se puede hacer. ¿Esto qué demostraría? Que están con una política pública diferente, de querer hacer las cosas de forma adecuada, como lo manda la ley, y de sanear el Poder Judicial a lo interno. El Ministerio Público debe hacer lo mismo también. También, porque aquí también... Es que eso es lo que yo iba a mencionar, o sea, imagínense el reto que tiene el sistema de justicia. O sea, porque esto viene a crear vulnerabilidad en las dos instituciones. Y que en las tres instituciones, yo voy a decir también, Policía Nacional, Ajá. En las tres, en los últimos meses, han habido capturados. Sí. Hemos tenido bastantes capturados en materia de secuestro, extorsión por parte de la Policía Nacional, actores que incluso ya hace poco ingresaron unos uniformados, enchachados, al Ministerio Público por temas relacionados a la extorsión. Fiscales han sido detenidos. Fiscales que también ya fueron vinculados en este mismo gobierno, haciendo actos también ilegales. Los que no habían caído era la parte del y Poder ahora Judicial. ya se termina de cerrar el ciclo, ¿verdad? Con una nueva denuncia en contra de un funcionario en tema, un puesto de coordinación dentro del Poder Judicial. Entonces, ¿a dónde va a impactar esto directamente? En la percepción de la gente. Mire, en otros países los jueces son las personas que tienen más experiencia, necesitan más años para poder entrar a la carrera judicial, que ya tengan una expertise. Por ahí yo miro a estos muchachos tan jóvenes ingresando y mire, ser juez es una experiencia de vida. Usted tiene que aplicar las máximas de la experiencia ahí a los casos concretos. Y cuando se llega tan joven a ser juez, se cometen los excesos. Y se lo digo yo que estuve 20 años ahí y uno realmente ve que las cosas no han cambiado,
que las cosas siguen siendo las mismas, que no hay interés. ¿Por qué? Porque antes se repartía el bipartidismo en la Corte Suprema, hoy se lo reparte el tripartidismo, Sí. solo cambió otro actor ahí. Entonces, creo que sí deben de comenzar a dar muestra a los actuales magistrados de que quieren cambiar el status quo de la Corte, quieren dignificarse. Debe de ser una depuración general. General, y mire, y ese es el mejor legado que ellos podrían dejar a la Corte Suprema de Justicia, dejarla limpia, iniciar un proceso fuerte, exhaustivo, pero haciendo eso medias tintas, que vaya el inspector, que vaya la supervisión de jueces, no van a hacer nada porque ellos no tienen expertise en eso, no tienen esa experiencia, de tal manera que si seguimos haciendo las cosas igual, vamos a tener resultados iguales. Sí, y solo se va a quedar en un más escándalo. Vamos a ver justamente el tweet que emitía la presidenta de la República, Xiomara Castro, en torno a este tema. Dice, el pueblo sabe que durante años junto a la resistencia hemos sido víctimas de la injusticia en Honduras. Y aquí yo le digo, presidenta, no solamente usted. Yo creo que toda la ciudadanía ha sido víctima de la injusticia en Honduras. Sí. En este grave caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, quienes han sido acusados por el Ministerio Público, confío en que se investigue y se descubra la verdad y que se aplique todo el peso de la ley a todos los involucrados sin privilegios para nadie. Solo así podremos desarticular las redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial y en otros sectores de la vida nacional. Vea lo que está diciendo. Solo así podremos desarticular las redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial y en otros sectores de la vida nacional. Licenciada, mire, acá es interesante eso que dice. Por ello le decía al inicio que lo que decía la presidenta Castro, desarticular las redes que prevalecen. Pero esta persona fue nombrada por esta Corte Suprema, que salen unas fotos en unas redes sociales con personas de un partido político. Entonces, creo que esta corrupción tiene gran reto a la Corte, porque es de esta Corte. O sea, esta persona llegó al Poder Judicial en este periodo de la actual Corte. Nombrado justamente en abril, ¿verdad? Entonces, no es que prevalecen los actos de corrupción, y yo con mucho respeto a la presidenta Castro le digo, el problema es que también se está generando corrupción en esta administración de la Corte. Entonces, por eso que tienen el reto de lavarle la cara, porque este es un mal mensaje para la presidenta Castro incluso. Y aparte que tenemos que ver también los hechos que se han podido identificar y que se han podido poner a la orden de la justicia, es por denuncias de algunos que se atrevieron. Sí. Pero no existe un mecanismo actual que permite prevenir la corrupción o que el mismo sistema identifique cuando una autoridad o un funcionario está actuando de mala fe o está actuando bajo la ilegalidad. Entonces creo que eso también, ¿verdad? Es un tema. ¿Cuántos casos más tendríamos si existieran mecanismos, comisiones, como dice el abogado Kenneth, para prevenir, pero también para poder el mismo sistema identificar? Sí, porque aquí hay que reconocer, como ustedes dicen, ¿verdad? Este fue un testigo protegido que estaba siendo extorsionado. Claro. Supuestamente por un juez, ¿verdad? Porque aquí también estamos hablando, no tenemos la declaración y no podemos, ahorita en estos momentos no podemos, no podemos mencionar nada porque él no ha hablado ante un juez. Lo que dice el abogado es cierto, o sea, lo que llama la atención es que el requerimiento, que dicho sea de paso ya anda circulando en redes, dice infragante, ¿verdad? Infragante es que lo capturaron en el momento que estaba ejecutando la acción delictiva. Eso es donde a uno lo lleva más allá que una simple investigación y que termine una investigación y que se van a presentar las pruebas. Sí. Cuando se habla de infragante es que el Ministerio Público tiene la certeza de que en ese momento que fue capturado, él estaba delinquiendo, o el grupo que está ahí mencionado en el requerimiento fiscal estaban delinquiendo. Eso es lo que es peor aún o que agrava aún la situación, ¿verdad?, de la que estamos viendo actualmente. Pero yo creo que también que es saludable todo esto, porque hay que verlo desde otro punto de vista, el hecho de que las personas ya se están atreviendo a hacerlo. Sí, porque ya significa que hay un poco de confianza. Y es otro nivel también, porque recuerde que el que es extorsionado por el crimen organizado común y corriente, el que opera en transporte, en el tema de mi pyme también, hay una gran cifra negra que no denuncia, ¿verdad? Pero eso se queda porque tienen miedo que lo maten, que hay un daño por su integridad corporal. Pero acá
son otros actores los que están movilizándose, ¿verdad? Hay una investigación de una persona en un caso, por lo que se ha dicho, y obviamente él está ofreciendo sus servicios para hacer el cierre del caso. Me pregunto yo si el fiscal general no hubiese estado involucrado en este tema, si él no hablaba en nombre del fiscal, si hubiera procedido de la misma manera o no, ¿verdad? Pero yo creo que también que este caso enervó al fiscal general también, y creo que por ahí también pudo operarse con mucha más facilidad. Yo no creo que solo este actor haya corrupto en el Poder Judicial, hay muchos jueces cooptados, hay muchos jueces que realizan un daño, y se lo digo yo, que ando en los tribunales todos los días. Hay jueces que no se miden para hacer un daño, algunos por desconocimiento de la ley y otros que realmente sí son cooptados por otras partes. Y es lamentable porque sí hay buenos jueces también. Sí, correcto. Pero que se van, como dicen, en la colada, se van porque uno solo te puede dañar toda la imagen de una institución. Sí. Y eso es lo que ha pasado con buenos policías, buenos fiscales y buenos jueces. Que otros que han entrado con otro fin a la institución han dañado severamente la imagen. Y cuando uno hace las encuestas de percepción, que aún no le gusta mucho al gobierno esas encuestas de percepción de la gente, hacia sus autoridades, hacia el sistema de justicia, siempre salen reprobados por este tipo de casos que se ven. Y acá le salió bien al Ministerio Público porque se ahorraron el antejuicio. Porque el antejuicio es una figura que es para proteger a los jueces cuando dicten sus resoluciones. Pero como él andaba en otros menesteres, fuera de sus funciones, entonces obviamente por eso permitió que el Ministerio Público pudiera detenerlo. Yo creo que sí está bien, Javier, fiscal. Sí, creo que sí. Tenemos algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, buenos días, Lee Kenma. Al fin este pueblo está recibiendo unas gotas de justicia, pero la sed de justicia sigue ausente en nuestro país. Espero que se investigue a profundidad y que el Ministerio Público salga avante en este caso y que el pueblo reciba una alegría si este juez es encontrado culpable. Este es solo un granito de arena en este inmenso mar de corrupción. Falta mucho por hacer y espero que capturen a todos los ladrones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y con mucha tristeza digo que todo en términos de sueño, dice este televidente. Vamos con el siguiente. Buenos días, licenciada Kenneth Madrid y otro que en otros tiempos se callaron. La presidenta Xiomara Casta ha prometido: en mi gobierno vamos a combatir la corrupción, y lo está cumpliendo, aún siendo del mismo partido. Entonces, ¿por qué esos dos que tiene ahí minimizan esa promesa? Luis Rivas nos dice él. No, pero es que... Tenemos otro mensaje para... Es tan grave la acusación que se le hace al juez por el rango de su cargo dentro del Poder Judicial. Si así actuó él, ¿cómo lo harán los demás? Dice este televidente. Sí, en efecto. Mire, por alusión del segundo caso, no. Yo creo que, mire, acá no estamos de ninguna manera delegitimando la función de la presidenta Castro, ¿verdad? Más bien es interesante que ella, a pesar de que es un problema de otro poder del Estado, ella sale al paso. Y que otros han salido, máximas autoridades de otras instituciones. Exacto, y lo que decimos es que es mala imagen. El Congreso no ha pronunciado. ¿va? Sí, no se ha pronunciado. Y decimos que es una mala imagen para ella, si lo es, ¿verdad? Por la presidenta, pero nadie ha dicho acá que no se reconoce la lucha contra la corrupción. Es más, miren, un país que más lucha contra la corrupción no es el que más requerimientos fiscales presenta, es el que trabaja preventivamente. Por eso hoy estamos hablando aquí de cuáles son las medidas que deben de tomar la actual Corte Suprema para que esto no suceda. Porque mire, cuando un funcionario es investigado de manera exhaustiva, se está previniendo que cometa un delito. Ya cuando de manera preventiva se está viendo usted que está aumentando su patrimonio o que realmente él no entra a estos procesos de selección, sino que es un funcionario que fue nombrado de dedo, entonces ahí es donde sale todo este meollo del asunto. Cuando entran por oposición, por méritos, y que hay un seguimiento permanente, el funcionario se detiene. Mira, ahí opera el dicho popular, ¿verdad? Que en el arca abierta el justo peca. ¿Verdad? Eso sí es. Cuando usted sabe que no es supervisado, que usted no tiene, usted realmente, todo el ser humano así es. Mire, el ser humano por naturaleza tiende a lo prohibido. Esa es su propia naturaleza del ser humano. Yo creo que en esto es importante, yo creo que ustedes dos coinciden, y lo replanteo, el hecho de que sea el mismo Poder Judicial que haga una evaluación de todo su personal. No solamente el circuito anticorrupción. Todo. De todo el Poder Judicial. De acuerdo, así debe ser. O sea, debe de ser sometido a una autointervención. Eso sería lo ideal. Sería lo ideal y sería lo que todo el pueblo hondureño aplaudiríamos, ¿verdad? De todos los sectores.
porque... Ahí sí no, y así sí que nos callan a todos. A todos, ahí sí. ¿Sabe por qué? Porque mire, a uno que es litigante, muchos jueces cometen errores, le decía yo, por hierros, por ignorancia. Y hay otros que sí lo hacen adrede. Y le toca a uno perder tiempo, ir a otras instancias a alegar ese daño y a que corrija el superior el daño que hizo el inferior. Y eso es tiempo, es dinero, y eso es mala imagen para el Poder Judicial. A provocar mora en otras instancias. Exactamente, entonces eso es un daño para el Poder Judicial. Y también, mire, es un secreto a voces que por años se ha dicho. Hay jueces que siempre han estado ligados a estos temas por uno y otro sector. Entonces, este sería el momento oportuno para que el Poder Judicial se dignifique. Es un poder independiente, esto no puede ordenarlo ni el Congreso ni la Presidenta de la Corte, de la República, pero sí la Corte Suprema puede tomar sus decisiones en base a la ley y espero que así suceda. No se espera menos del actuar de la Corte Suprema. ¿Qué pasaría si alguien de magistrado o magistrados de la Suprema salgan involucrados en esto? Ahí sí tendría que intervenir el Poder Legislativo, porque esa es otra cosa, hay que ver todas las instancias. Ahí sí, porque para eso está la figura del juicio político. O sea, podría haber un juicio político, claro, si salen involucrados magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo, mire, ahí está la figura en la Constitución, fue una recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación después del golpe de Estado, se implementó, hay una ley especial para ese tema. Entonces ahí sí está la figura, si ellos salen involucrados, si hay una investigación que demuestra la posible participación de ellos, bueno, ahí sí le toca al órgano encargado, que es el Congreso Nacional. ¿No se ha pronunciado el Congreso? A realizar eso. Todavía no se ha pronunciado en este caso. Y debe de pronunciarse, porque si esto llega arriba... Es que quien nombró esta Corte fue el Congreso. Así es. Entonces ellos tienen la obligatoriedad y por eso le decía que se ve mal, porque fue esta Corte también quien nombró a este juez. Entonces por eso se ve mal. Aquí nadie está diciendo que los magistrados tienen participación, que si de la investigación sale que pueden estar involucrados, pues obviamente... Pero el compromiso mayor ya lo tienen. Sí, ¿verdad? Que es como dice el abogado, que tienen que pronunciarse y tienen que prestar toda la colaboración debida y tienen que generar esos mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas. Aquí me gustaría ver qué acción va a tener el Tribunal Superior de Cuentas después de esto, porque aquí lo único que se tiene para investigar patrimonio es la declaración jurada. Sí. Pero eso no escala a otros niveles, porque hemos visto un Tribunal Superior de Cuentas bastante callado, bastante inactivo, ¿verdad? Y eso es un tema también, cómo activamos un Tribunal Superior de Cuentas que identifique enriquecimiento ilícito, que identifique otras aristas relacionadas con el patrimonio de los funcionarios públicos. Y mire qué interesante lo que dice el abogado Nelson, porque es lo que por años uno siempre le ha pedido a los distintos gobiernos. O sea, eso decía también en el mensaje que usted leyó. Aquí nunca hemos callado nada. Yo critiqué a los gobiernos anteriores, a las cortes anteriores y ahora critico a esta. O sea, aquí no hay... Pero lo que le decía en este tema es que, mire, acá es importante la declaración jurada porque ojalá también que aquí la presidenta Castro nos ayude a crear un sistema de integridad pública en la cual se le dé seguimiento a la declaración jurada, porque ahorita van los 30 de abril, presentan la declaración y ahí el papel ahí queda, ahora creo que está en electrónico también ya, pero ahí queda. Necesitamos un equipo que le dé seguimiento y que si usted a los 6 meses su patrimonio ha incrementado, es la alerta roja, para que este funcionario pueda ser investigado y si está haciendo las cosas mal, para afuera. Eso es prevención y es fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción. Campañas de sensibilización para que la ciudadanía sepa ante quién puede denunciar enriquecimiento ilícito. Poca gente lo sabe, pocos ciudadanos saben que ante el Tribunal Superior de Cuentas se denuncia enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Tendrían que investigar. Eso también debería de fortalecerse. Yo creo que ahorita uno de los puntos, ya casi estamos finalizando el programa, y también que es importante ver dentro de este caso, es que se tiene que garantizar la vida y la seguridad de este juez. Sí. No, creo que eso es bien sí, importante, porque hablaban sospechas de que podrían mandarlo a Támara, directamente tendría que estar, o sea, y no de que No, de hecho no se envió a Támara. No, sí, pero existía esa posibilidad y todo, y yo creo que aquí es muy importante garantizar, y no solamente de él, ¿verdad?, de cualquier otro ciudadano, pero en el caso de él es por la investidura que él tiene. Y ojalá que el caso llegue a juicio oral y público y podamos ver todos cuál fue la trama y cómo se desarrolló este tema. Y tienen que garantizarle la vida, porque mire, en la criminalidad organizada uno no sabe aquí quién está involucrado. Pero además por la investidura de los casos que él llevaba también es arriesgarlo también, porque él no es que él ha actuado también. Por él y por los actores de si hay alguna red
de crimen organizado también podrían afectarlo a él para que no hable. Entonces, y no olvidarnos también, yo lo voy a repetir hasta el cansancio, ¿verdad? Los testigos. Sí. Testigos protegidos. Hay que protegerlos. Lastimosamente, nuevamente el sistema queda de verle al testigo protegido, ¿verdad? Testigos que al final quedan expuestos en este tipo de casos y otros relacionados, y el Estado no les está proveyendo esa seguridad y esa protección que debería. Entonces también en esa escala debería de buscar la manera de fortalecerse esos mecanismos. Voy a leer solamente los últimos mensajes que nos cayeron para que no quedar mal. Dice Fran Flores, bueno, Jorge Cali se preguntó al respecto, el esposo de quién está detrás de esa trama de corrupción, ¿se parece a los del carretillazo 1-2? Jajaja, ya dijo que no, le aclaro, ¿verdad? Fran dice, yo en lo personal, mientras este fiscal bullicioso se puso libre, mientras no investigaba al gobierno corrupto de narcos del 2016, solo será llamarada de tusa, nos dice este televidente. Estos dos mensajes, vamos a estar al pendiente. Aquí también está en juego la palabra del fiscal general, porque es un reto también para el Ministerio Público, como ustedes todos lo planteaban, establecer el debido proceso para que no sea desestimado. No estamos tratando con un imputado común y corriente, estamos tratando con un hombre que tiene experiencia en estos casos, claro, porque ha manejado mucho el circuito anticorrupción, sabe a lo que se está enfrentando y esperemos que se actúe conforme a derecho y que se llegue hasta lo último. Esta es una delincuencia no convencional, porque realmente es un delito de cuello blanco, porque aunque están configurados y se desarrollan en otro sector, ahora están operando en las altas esferas de gobierno. Entonces, por eso no hay que... La investidura de la... No hay que o sea, quitar la mucho mirada. pendiente, nosotros aquí vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias al abogado Nelson Castañeda y al abogado Kenneth Madrid por haber compartido con nosotros sobre este tema. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra, pues ya está prevista la audiencia ya inicial, esperando que sea pública. Nos dicen que no podría ser pública, pero vamos a ver qué sucede, porque en esto está en juego realmente el prestigio, Ministerio Público, Poder Judicial, el Congreso Nacional, porque al final es el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Esperemos que se unan y que tomen decisiones por el bien del país y que sea decente la justicia en el país. Vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes televidentes, un millón de gracias. Ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento para darles a ustedes aquí en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.